Hola a todos. Bueno, diréis, ¿cómo ha cambiado, no? el decorado del vídeo? Tengo que daros una mala noticia. Este es el último vídeo de Learning by Doing. Entonces he pensado, jolín, como es una ocasión especial, ¿no? Pues vamos a poner un decorado acorde a esta ocasión. Así que, pues nada, pues lo he cambiado y espero que os guste. ¿Sobre qué vamos a hablar en este último vídeo de Learning by Doing? Pues vamos a hablar de cosas muy interesantes, como siempre. En esta ocasión nos vamos a centrar en distinguir un poquito qué es eso del sexo, qué es el género. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? ¿Nacemos condicionados por nuestra biología? Es decir, ¿nuestra biología determina si somos hombre o mujer? La identidad de género, los roles, ¿qué papel juegan, ¿no? en todo esto? Bueno, pues esto y muchas cuestiones más en un segundito aquí en Learning by Doing. Hola, yo soy Selena, tengo 8 años, voy en tercero básico y soy una niña trans. Antes no tenía tanta confianza para decirle porque éramos chicas, entonces no sabía mucho. Entonces me sentía más o menos, no sé. Yo me acuerdo que un día estábamos volviendo del supermercado. Entonces mi mamá estaba dejando la bolsa en la mesa y yo estaba escondida así como no sabía si decirle o no decirle. Entonces yo voy y le digo a mi mamá, no fue como si le dije, le dije me perdonas por ser niña. Es que también le decía cada noche, cada vez que me dormía, cuando yo voy a ser una niña. Y ella quedó así como, ¿por qué algo así? Entonces, mi mamá ya sabe y todo eso. Y me siento bien porque ya saben que es ser un niño trans. Mi nombre es Evelyn Silva, soy mamá de Selena Paz, una niña trans de 8 años que vive su género sentido desde el año 2013, ya lleva 4 años viviendo, como diríamos en la jerga, de niña. Además soy fundadora de la organización Fundación Transitar, que acompaña a niños, niñas y jóvenes transgénero. Transitar es una organización que apunta también a que se puede de manera alegre. Ya no está esta victimización, y eso es lo que a mí me gusta también de Todo Mejora, y lo aprendí de ustedes, que en la vida las cosas siempre van a ser mejor. Cuando yo inicié el tránsito con la CEL en el año 2013, era un mundo súper solitario y fue súper difícil, porque era muy chica, tenía 4 años y no había gente de esa edad. El niño más próximo tenía 11 y es harto distinto una niña de 4 que apenas habla. Y ahí Todo Mejora, y Julio principalmente, me da ese puntapié de decir, dale que se puede, inténtalo, van a haber errores como los han habido. Todo Mejora, es difícil decir en qué minuto, porque en realidad ha estado conectada a nuestra vida desde que la CEL es la CEL. La Selena entre pre-kinder y kinder estuvo en varios establecimientos educacionales y eso fue súper complejo. En kinder no, ya no. Fui a otro, que era un jardín, que era el Olimpo. Y ahí yo tenía otras compañeras y ahí ya iba como con el pelo más ya largo. Y en realidad allá solo debía que llevar buzo y una polera. Entonces después debía que pasar a primero básico. Eso sí fue más o menos difícil, porque pasamos como por 12, 13 colegios. En un colegio saqué como la mejor nota de prueba y no podía entrar porque no me aceptaron como yo era. Entonces buscamos y después llegué al tribunal. La Cele no se logra plantar como decir que es ser trans, porque es ella, entonces como ser trans soy yo. Cuando uno le pregunta ¿qué es ser una niña trans? Yo, mamá. Pero no te lo explica, entonces es súper difícil entenderlo, porque además no tiene recuerdos de haber sido niño. Yo le diría que
esto sí se puede y igual los vamos a apoyar harto. Yo creo que un papá o una mamá que se acerque a Todo Mejora va a tener las condiciones de poder hablar tranquilamente, en confianza, entendiendo también que la organización te resguarda y te va a guiar hacia donde tienes que ir. Todo Mejora ayuda a mi mamá porque igual la hizo confiar que se puede lograr hacer esto y se puede. Yo me siento bien porque igual me siento feliz. Bueno, el testimonio que acabamos de escuchar de esta niña transgénero parece demostrar, ¿no?, que la biología no determina el que seamos hombre o mujer. Esta persona nació siendo un niño y siempre se sintió niña hasta que por fin su deseo y su sueño se hizo realidad y pudo ser libremente una niña. Bueno, esta cuestión es bastante compleja, no es todo tan simple. Hay experimentos que demuestran lo contrario, entonces es la polémica de siempre, ¿no? ¿Qué pesa más? Otra vez, lo social, el género, la identidad o el sexo, la biología, la herencia. Bueno, ¿en qué momento nace el género como tal, ¿no? Porque el sexo es lo biológico, con lo cual en toda la historia se habla de sexo al principio, pero ¿en qué momento nace el género? El género es un término que va a acuñar un sexólogo, Money. Este hombre trabajaba con individuos hermafroditas o con individuos que tenían algún tipo de malformación genital congénita, y a través de sus estudios se dio cuenta de que el sexo biológico era insuficiente para explicar la vida de estas personas que él trataba. Entonces decidió buscar un término que ayudara a completar esa parte inexplicable para el sexo. Y así es como nace en los años 50 el término género. Siempre Money, aunque luego veremos que eso cambia, pero para Money sexo y género son las dos caras de una misma moneda. En ningún momento son cosas totalmente opuestas, ni mucho menos el género es algo superior o algo más importante que el sexo. El psicólogo Money también es conocido por realizar uno de los experimentos más crueles en la historia de la psicología, el experimento de los gemelos David y Brian. En 1965, en Canadá, nacieron dos gemelos idénticos, Bruce y Brian Reimer. A los pocos meses comenzaron a tener problemas para orinar, por lo que se los sometió a una operación sencilla, pero algo salió mal. Un fallo en la corriente hizo que el cauterizador que se estaba utilizando fallara y carbonizara el miembro de Bruce. Apenas un tiempo después de este accidente, la familia Reimer fue a ver al Dr. John Money, un experto en psicología. Él está especializado en los cambios de género y era profesor de una famosa universidad. Estaba convencido de que la sexualidad genética o biológica podía cambiarse por medio de la educación, es decir, que la identidad de género se educa y puede ser diferente al sexo biológico. Cuando este psicólogo vio la situación de los gemelos, vio una oportunidad para sus investigaciones en el tema. Lo que propuso fue que mediante una operación se le cambiara el sexo a Bruce y se lo tratara como a una niña, además de darle hormonas femeninas para su feminización. Así, él podría tener dos individuos casi iguales y del mismo género, al que a uno le cambiaría la identidad de su género, para comprobar de esta forma si su teoría era cierta. Bruce creció siendo educado como una niña. Se le cambió el nombre a Brenda. Los padres no podrían nunca contarles que en realidad había nacido niño. Durante su infancia, Bruce o Brenda era muy rebelde y muy masculina. Odiaba los juguetes como las muñecas y prefería jugar con juguetes para niños. También odiaba la ropa de mujercita, por lo que rompía todos sus vestidos. Sufrió muchas burlas de parte de sus compañeros, quien la llamaban la mujer cavernícola por su aspecto y comportamiento poco femenino. Cuando Brenda creció, sus cambios hormonales fueron muy visibles. Desarrolló musculatura y un aspecto muy masculino. Su hermano Brian decía que lo único que los diferenciaba era el largo del cabello. A pesar de todo esto, el Dr. Money aseguraba que no había ninguna señal que demostrara que el experimento estaba fallando. Con la excusa de hacer análisis, este doctor realizaba sesiones con los gemelos. En ellas, él les mostraba imágenes de índole sexual para estudiar sus respuestas. También les hacía hacer cosas sexuales entre ellos. Brian nunca superó esto y comenzó a sufrir de depresión clínica.
Brenda, a medida que pasaban los años, sus problemas aumentaban cada vez más. Comenzó a tomar las pastillas de feminización y tuvo muchos intentos de suicidio. Al ver que sus hijos estaban sufriendo, la familia Reimer decidió alejarse del Dr. John Money y les explicaron toda la verdad. Después de escuchar esta historia, Brenda decidió cambiarse de sexo, llamándose ahora David. Tomó testosterona y realizó una reconstrucción de su miembro. Unos pocos años después se casó, pero su historia se hizo pública, lo que provocó que pierda su empleo y luego a su mujer. Fue totalmente discriminado por la sociedad gracias a los medios de comunicación. Brian se sentía culpable por todo lo que le había pasado a su hermano Bruce. Esto, sumado a su vida complicada, concluyó en que decida suicidarse con una sobredosis de depresivos. Bruce, con su vida hecha un desastre y con su hermano muerto, no pudo reponerse. Tuvo una vida triste y solo. Cayó en el alcohol y las drogas. Después de un tiempo, a los 38 años, también se suicidó, pegándose un tiro en la cabeza. Este psicólogo sacrificó la vida de estas personas por su interés científico o por simple morbo, lo que nos hace replantearnos cuál es el límite de lo ético a la hora de realizar experimentos. El caso de David y Brian sería un poco lo opuesto a lo que hemos visto en el vídeo inicial. Aquí, por mucho que intentan convertir a un niño biológicamente determinado como tal, en niña, les es imposible, ni con hormonas, ni con la educación femenina, nada de nada. Bueno, el vídeo lo he querido traer para, como siempre, reflexionar. Vamos a reflexionar, pensemos un poquito sobre la ética, hasta dónde pueden llegar los estudios, los programas, las intervenciones relacionadas con el sexo y el género, para no cruzar la línea roja como cruzó Manny, que al final, bueno, pues destruyó no solo dos vidas, la de Brian y la de David, también la de toda su gente, su familia, etcétera, etcétera. Así que es muy importante, estos son temas muy sensibles y es muy importante saber parar. Bien, después de que Manny estableciera o acuñara este término, el género, movimientos posteriores en los años 60 con la revolución sexual, en los años 70 con la segunda ola feminista, poco a poco todos estos movimientos lo que hacen es ir separando sexo y género, hasta convertir estos dos términos en algo prácticamente como opuestos, ¿vale? El sexo sería lo biológico y el género sería lo social, sería una construcción social. Esta idea es muy defendida por la segunda ola feminista en los años 70 y además les sirve para argumentar que toda la discriminación que había sufrido la mujer hasta ese momento y que, bueno, seguirá sufriendo y seguiremos sufriendo, mejor dicho, está cimentada en la nada, ¿no? en un constructo social puramente, y como tal constructo se puede modificar. Es decir, la discriminación a la que habían sometido a la mujer hasta ese momento no tenía un apoyo empírico y biológico detrás que lo pudiera justificar, sino que todo se había basado en estereotipos sociales, en construcciones sociales, en prejuicios, todo era de tinte social. Actualmente se mantiene que el sexo sería lo biológico, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, y el género sería lo social. Y por eso una persona como la niña del principio o el caso de David se puede sentir hombre o mujer independientemente de su sexo biológico, ¿de acuerdo? No son cosas incompatibles. Además, una cosa es la identidad sexual y otra cosa es la identidad de género, que se adquiere muy temprano. Enseguida te identificas, ¿no? Incluso ahora la teoría de género es alucinante y parece ser que no hay solo dos géneros, hay muchos más. El género binario ya es cosa del pasado, por así decirlo. Os animo a que investiguéis en este ámbito porque seguro que descubrís cosas que ni os habéis imaginado. Ahora el género está muy boyante, ¿no? Y tiene cada vez pues más personas que no se ocultan, que muestran al mundo cuál es su identidad de género abiertamente, cada vez hay menos tabús y yo creo que eso es algo pues maravilloso y tenemos que agradecer a todos estos movimientos de hace tantísimos años que lucharon porque así fuera, ¿no? Y por ayudar a entender que lo biológico no tenía por qué ser el hecho real en sí, ¿no? Sino que una persona podía perfectamente sentirse de otra manera.
hay un artículo que os recomiendo, os dejaré el link debajo del vídeo, de Juan Fernández, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, en el que se recoge un poco todo lo que os he contado y aparte este psicólogo propone un modelo propio sobre la sexología, la generología, qué estudia cada una, en qué se diferencian sus objetos de estudio, cuáles son sus límites, si hay algún tipo de interacción entre ellas o no, las escalas de feminidad, masculinidad, qué es eso de la androginia, en fin, hay un montón de términos que aquí por cuestiones logísticas temporales, más que nada, pues no nos podemos meter en ello. Os dejo el link y espero por favor que lo echéis un vistazo porque de verdad merece mucho la pena. Y bueno, finalmente, ya que este tema, sexo, género, como hemos visto la discriminación de la mujer, cómo se ha cimentado, se ha respaldado en viejas consignas biológicas desde hace mucho tiempo, y como hoy en día el feminismo está también boyante, como decíamos antes, habéis visto, me imagino, los premios Feroz, cada vez hay más discursos de más mujeres que están ganando voz, se les está oyendo, a raíz siempre de consecuencias súper negativas como los abusos sexuales en la industria del cine, en Hollywood. Bueno, está saliendo ahora en un momento todo lo que no había salido, todo lo que se había tratado de ocultar hasta el momento. Entonces me voy a permitir poner un vídeo de Marta González, una charla TED, donde habla sobre los estereotipos, los roles sociales, las mentiras que se han dicho, ¿no? Aludiendo siempre a la ciencia, a la biología, a la evolución, sobre la mujer o la hembra en distintas especies, sobre todo en primates, para que veamos que es verdad que biológicamente hombres y mujeres somos distintos, pero en ningún momento esa distinción implica un estatus de uno está aquí y otro está aquí. No, claro que no. Y esto es lo que nos viene a decir Marta González en el vídeo. Y bueno, antes de ver el vídeo, que seguro que os va a gustar un montón, me despido ya de vosotros, ha sido un auténtico placer. Me he aficionado a esto de YouTube, quizá continúe con el canal en otro momento, quizá haga otro canal sobre otra historia, no lo sé. Y bueno, quería agradeceros el estar detrás del ordenador, delante de la pantalla, día tras día. Y bueno, espero que mis objetivos se hayan cumplido, que os hayáis vuelto un poquito más curiosos por este ámbito de la psicología educativa y bueno, de la psicología en general, ¿no? Que es algo sublime y maravilloso. Y bueno, nada más, ¿vale? Muchísimas gracias y un besito muy grande. Érase una vez una bella princesa dormida por la maldición de una bruja vengativa. Todos sabemos cómo termina este cuento. Cuando el apuesto príncipe consigue llegar hasta la princesa y con su beso la despierta. Y por supuesto la princesa cae inmediatamente rendida de amor a sus pies. Bueno, los cuentos son. Y en las antípodas de estos relatos imaginarios encontramos las elaboraciones de la ciencia. Los cuentos son el mundo de la fantasía y la ciencia es el mundo de los hechos. Y sin embargo, el cuento de la Bella Durmiente se coló inadvertidamente en la representación científica de la fecundación sexual. El óvulo yace inerte, hasta que el más intrépido y veloz de los espermatozoides que lo cortejan consigue llegar hasta él el primero, atraviesa su muro y lo activa para dar comienzo a una nueva vida. Esta proyección de lo que son ideas culturales sobre lo masculino y lo femenino, lo que hizo fue de algún modo obstaculizar la investigación sobre los mecanismos activos que tiene el óvulo para captar a los espermatozoides y también sobre los procesos de capacitación que el espermatozoide experimenta una vez que está ya dentro del tracto genital femenino. Hoy en día los óvulos actuales, lo mismo que las más modernas princesas de Disney, ya tienen iniciativa propia y además están bien despiertos. La ciencia nos proporciona el conocimiento más fiable que tenemos, que los humanos hemos desarrollado sobre el mundo que habitamos, pero la ciencia lo que no puede hacer es ofrecernos verdades que sean simples e inapelables. Un buen ejemplo de esto lo proporciona la primatología. Descubrir las vidas y los mundos de estos parientes cercanos nuestros, los orangutanes, los babuinos, los bonobos, los chimpancés, es una tarea absolutamente fascinante. Pero descubrir su mundo nunca fue únicamente esto, porque a menudo lo que se buscaba al estudiar a los primates era encontrar claves para entender el comportamiento de los primeros homínidos, un patrón primate que nos ayudara en definitiva a conocernos mejor a nosotros mismos.
Y por eso Louis Leakey, el famoso paleoantropólogo, a mediados del siglo XX, promovió la investigación en primatología. Leakey pensaba además que las mujeres íbamos a ser mejores primatólogas porque tenemos mayor capacidad para la empatía. Bueno, yo no sé si Leakey tenía o tenía razón con esto, pero el caso es que las mujeres que él reclutó, Jane Goodall, Birute Galdikas, Diane Fossey, con su ejemplo, narrado a través de los documentales de la National Geographic, se convirtieron en modelos y sirvieron como ejemplo para que muchas otras chicas, muchas otras jóvenes, se despertaran ellas la vocación por la primatología y siguieran sus pasos. Por eso también la primatología es una ciencia muy peculiar, porque en ella encontramos a muchas mujeres, muchas más que en otras disciplinas científicas, en las que a veces es muy difícil pensar en grandes científicas, en mujeres relevantes, más allá de la ubicua Marie Curie. Cuando ellas van a las selvas, las sabanas, las montañas, los bosques, a observar a los primates, la imagen que teníamos acerca de estos parientes nuestros se parecía mucho a la de los personajes estereotipados de los cuentos. Los machos eran tarzanes, que lo que hacían era conseguir comida para el grupo, defenderlos de los ataques externos y competían entre ellos por los favores de las hembras. Y las hembras básicamente eran criaturas maternales que estaban dedicadas en cuerpo y alma a la crianza y disponibles sexualmente para los machos. Ellas, cuando van a las selvas y a las sabanas, lo que nos ofrecen es una imagen muchísimo más compleja de las hembras, de los machos y de las relaciones entre ellos que estos estereotipos de príncipes valientes y princesas desvalidas de los cuentos. Y al volver más compleja la imagen que tenemos de los primates, lo que ocurre también es que se va perdiendo cada vez más sentido esta idea de mirarnos en ellos como un espejo, porque ahora cada primate, cada individuo y cada especie primate, incluida la especie humana, es única y tiene valor propio. Jane Goodall no solamente nos descubrió que los chimpancés como especie eran capaces, por ejemplo, de usar instrumentos como piedras para abrir frutos secos o ramitas para meterlas en un termitero y comerse las termitas, o que eran capaces de transmitir cultura. También nos desveló que los comportamientos agresivos de los machos no significaban realmente que ellos fueran los que mandaran. Porque, por ejemplo, la chimpancé Flo, de un modo mucho más sutil, era capaz de ocupar un papel relevante en la organización social del grupo y además transmitía a sus hijas este estatus alto que ella tenía en la sociedad de Gombe. Jane Goodall fue capaz de ver lo que otros no habían visto antes porque ella entendió que cada miembro del grupo era un individuo que era interesante por sí mismo y que las hembras no eran simplemente un recurso más en unas sociedades dirigidas por los machos. Además, al extender en el tiempo el trabajo de campo, la propia Goodall y también las sucesoras, las mujeres, las primatólogas que trabajaron con ella, nos ofrecieron una descripción muchísimo más acertada de los comportamientos de las hembras. Las hembras ahora cazaban, buscaban activamente parejas sexuales, luchaban por mantener sus jerarquías dentro del grupo e incluso eran capaces hasta de cometer infanticidio con las crías de otras hembras. Cuando solamente miramos a lo que salta a la vista, a menudo podemos estar perdiéndonos lo realmente interesante. Y esto fue lo que les ocurrió a los primeros primatólogos cuando fueron a las sabanas a observar a los babuinos. Lo que vieron en primer plano fueron las peleas y las reyertas de los machos. Y entonces, en el mundo de la Guerra Fría, ellos elaboraron una narrativa de acuerdo con la cual las vidas de los babuinos dependían de la estructura jerárquica de sus machos. Y estos machos eran individuos que eran terriblemente agresivos, que competían entre ellos fieramente por las hembras y, sin embargo, eran capaces de comportarse como una tropa muy bien disciplinada cuando se trataba de proteger al grupo de un ataque de un enemigo externo. Pero cuando la primatóloga Thelma Rowell fue a la sabana, lo que vio tenía muy poco que ver con esta imagen militarizada. Ella vio que los machos no eran tan agresivos, que las hembras no estaban simplemente sentadas esperando que llegara su príncipe azul, que eran las relaciones entre las hembras las que realmente estructuraban la organización del grupo y que las hembras además estaban súper ocupadas, consiguiendo comida para sus retoños o cultivando las amistades que les iban a ser más favorables para ayudar a su prole en el futuro, su prole. Otras primatólogas, el modelo militar entonces de los babuinos fue poco a poco desmontándose. Y otras primatólogas, como Jane Ahlman, como Shirley Estrum, Barbara Smuts, también contribuyeron a desmontar otras ideas muy arraigadas. Por ejemplo, la idea de que los machos dominantes tienen un acceso prioritario a las hembras y, por tanto, hay más crías del grupo que son hijas suyas. Ellas lo que nos descubrieron es que el macho más fanfarrón no era realmente el que más ligaba y que las hembras
apreciaban muchísimo la cualidad de la discreción a la hora de elegir con quién aparearse. Montar esta nueva imagen de los babuinos requería mirar en segundo plano lo que ocurría más allá de las ruidosas reyertas de los machos. Y esto, por ejemplo, Jane Allman lo hizo elaborando protocolos sistemáticos de observación que aseguraran, que garantizaran que cada individuo, cada miembro del grupo iba a ser observado, y no solamente aquellos que fueran más ruidosos o llamaran más la atención. Precisamente la vida sexual de las primates es también un grandísimo ejemplo de la fuerza que tienen las creencias para dirigir nuestras observaciones y la interpretación de las mismas. Durante mucho tiempo la idea tradicional era que la iniciativa sexual era una cuestión únicamente de los machos. Y las hembras se dudaba, incluso se debatía acerca de si las hembras de los primates disfrutaban con el sexo y si tenían incluso orgasmos, cuando nunca se discutió acerca de si los machos tenían orgasmos. Pero el trabajo de Amy Paris con los bonobos o el trabajo de Sarah Hardy con los langures nos descubre que las hembras son individuos que buscan activamente el sexo y que además para ellas el sexo no es solamente importante por su papel en la reproducción. Para Sarah Hardy, el sexo para las primates es también placer y estrategia. Porque el disfrute, ella sostiene, Sarah Hardy, que el disfrute que el orgasmo les provoca a las hembras de los primates, las incentiva a tener relaciones con muchos machos. Y esto, en definitiva, la ventaja que tiene es la de preservar a sus crías, porque a menudo los machos lo que hacen es matar a las crías que no son suyas para provocar que las hembras están amamantando, entren de nuevo en celo. Y de este modo las crías se mantenían de algún modo a salvo. Esta imagen de las primates como individuos que son activos sexualmente contrasta terriblemente con la imagen que habíamos tenido tradicionalmente con la explicación tradicional acerca de por qué las hembras humanas tenemos orgasmos. Lo que se decía tradicionalmente es que las hembras humanas tenemos orgasmos porque estos refuerzan el vínculo monógamo en la pareja. De tal modo que las hembras, las mujeres, ofrecemos a los hombres acceso ilimitado al sexo y ellos a cambio lo que nos proporcionan, lo que nos ayudan es a cuidar a nuestras hijas. Entonces Sarah Hardy lo que hace es darle la vuelta a este relato tradicional y convertir las hembras, que eran pasivas y eran fieles, convertirlas en hembras asertivas y promiscuas. Lo que creemos que somos y cómo creemos que debemos ser en estos relatos de adaptación aparece de algún modo ligado necesariamente por la fuerza que tiene la evolución para definirnos. Estas transformaciones que las primatólogas introdujeron en los métodos y en las teorías científicas lo que nos demuestran es que el punto de vista, la perspectiva, es realmente importante. Ellas, con su perspectiva parcial, lo que hacen es mostrarnos que la perspectiva dominante, que había sido la masculina, es también una perspectiva parcial. Esto ocurre también, por ejemplo, en la paleoantropología, donde durante muchísimo tiempo la hipótesis dominante fue la hipótesis del hombre cazador. O sea, la idea de que los seres humanos somos lo que somos porque los hombres del pasado iban a cazar. Y por eso hemos desarrollado el lenguaje, el uso de instrumentos, el bipedismo incluso. Adrian Silman, Nancy Tanner, Sally Slocum, ellas muestran el sesgo de la hipótesis del hombre cazador proponiendo la hipótesis de la mujer recolectora. Dicen, no somos lo que somos porque los hombres del pasado fueran a cazar. Somos lo que somos porque las mujeres del pasado criaban y recolectaban. Bueno, esta teoría estaba bien respaldada por la evidencia empírica, pero no fue en absoluto aceptada por la comunidad científica, porque su evidente parcialidad era demasiado obvia. Pero lo que hizo esta evidente parcialidad fue poner de manifiesto que la perspectiva que había sido dominante era también una perspectiva parcial, pero una parcialidad que había estado oculta y que había estado invisibilizada. En arqueología, psicología, antropología, sociología, en todas estas disciplinas encontramos ejemplos a través de los cuales las científicas nos demuestran que los estereotipos de género tienen una grandísima fuerza para definir aquello que aceptamos como verdadero. Y también incluso hay otras disciplinas como en la medicina en la que se muestra esta ceguera de género. Por ejemplo, la idea de que el varón es el individuo universal de la especie humana obstaculizó durante mucho tiempo la investigación sobre las peculiaridades de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Excluidas de los ensayos clínicos porque somos sujetos inestables, todo el conocimiento sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad coronaria se montó sobre datos obtenidos con los varones. Cuando la epidemiología, lo que nos dice la epidemiología es que la enfermedad coronaria es una causa muy importante de muerte en las mujeres. Aunque quizás sería más adecuado decir que la causa de la muerte de muchas de estas mujeres fue más bien la ignorancia. La ignorancia acerca de la sintomatología específica, acerca de los factores de riesgo o acerca de la eficacia y la seguridad de los medicamentos en su tratamiento con las mujeres. En definitiva,
lo que se decide ignorar es tan importante como lo que se decide conocer en la ciencia. Y en estas decisiones los científicos y las científicas las toman condicionados por sus propias situaciones parciales, que condicionan las preguntas que se formulan, los métodos que se utilizan, los datos que se consideran relevantes y las preguntas que son aceptables y que son aceptadas. Tendemos a ver y a escuchar aquello que mejor encaja con lo que creemos saber o con lo que de hecho sabemos. Y por eso estos ejemplos lo que nos muestran es que la perspectiva y el punto de vista es muy importante. De todos modos, la perspectiva de las mujeres no es más objetiva que la perspectiva de los hombres, pero sí contribuye a una mayor objetividad, al poner de manifiesto aquello que había estado oculto, que es en este caso que el punto de vista masculino es un punto de vista parcial. Por eso quizá el valor más importante para la objetividad científica sea el de la pluralidad, porque una ciencia más plural es una ciencia que está mejor preparada para identificar aquellos puntos ciegos provocados por una única perspectiva parcial dominante. Una ciencia más plural, entonces, será una ciencia más robusta, porque, como decía Richard Lewins, las verdades que aceptamos son la intersección de mentiras independientes.